En el mundo de Sergei, el caos era inaceptable. El caos era una entrega caducada, un error de clasificación en el almacén o un repartidor que se cogía una borrachera el día del envío. En el mundo de Sergei, donde cada metro cuadrado de espacio tenía un número de inventario y el tiempo se medía en horas hombre, todo se sometía al ritmo sagrado de una hoja de Excel. A él le encantaba ese ritmo. Líneas claras, fórmulas comprensibles, resultados predecibles. Si una celda ardía en rojo, significaba que había un error en alguna parte. El error debía ser encontrado, localizado y eliminado. Amigos, quiero recordaros, estáis en el canal Una historia de amor perdido. Por eso, cuando el viernes por la noche, en punto de las 21 horas, recibió una notificación del banco en su teléfono, Sergei no sintió nada, solo un ligero cosquilleo de curiosidad profesional. Un cargo, 32.000. Categoría, ropa y accesorios de hombre. Tienda, egoísta. Sergei bajó la mirada a su camiseta de estar por casa, que llevaba ya unos 3 años. Levantó la vista hacia el armario. Allí colgaban 5 camisas azules idénticas para la oficina y un traje de salir, comprado para la boda de su primo. La renovación del vestuario no estaba prevista en los planes de este trimestre. Marina, su mujer, estaba sentada en la cocina en ese momento. De allí provenía el olor especiado de inciensos y la voz apagada de algún gurú desde el altavoz del teléfono, hablando de flujos de abundancia y la apertura del chakra femenino. Sergei arrugó la nariz. En 12 años de matrimonio se había acostumbrado a sus aficiones. Primero fue el macramé, luego el scrapbooking, después el marketing multinivel con trapos milagrosos y ahora maratones de deseos y visualización del éxito. Lo consideraba como gastos operativos inevitables, amortización de la vida familiar, por así decirlo. Entró en la cocina. Marina estaba sentada de espaldas a él, tecleando furiosamente algo en su teléfono. Sus hombros temblaban. Se reía entre dientes. «Marín», la llamó Sergei con voz tranquila. Ella dio un respingo como si le hubieran dado una descarga eléctrica. El teléfono voló instantáneamente con la pantalla hacia abajo sobre la mesa. «Ay, Serioch, ¿por qué te mueves sigilosamente? Me has asustado. Me has desbaratado las vibraciones». Ha llegado un cargo, 32.000. Ropa de hombre. ¿Me has comprado un regalo? Sus ojos, maquillados un poco más intensamente de lo habitual para una noche en casa, empezaron a moverse nerviosamente. Era esa misma mirada que ponen los responsables de almacén cuando hay un faltante. Una mezcla de pánico y una febril búsqueda de excusas. «Ah, sí. Es decir, no. Esto es para papá. Pronto es su aniversario. ¿Te has olvidado? 60 años. Decidí comprarle una buena chaqueta. De marca. ¿No te parece bien? Debemos transmitir generosidad al universo para que nos la devuelva multiplicada». A su suegro le cumplió 58 el mes pasado. Sergei lo recordaba porque personalmente le había elegido una caña de pescar de regalo. Pero no discutió. Simplemente asintió y salió de la cocina. En su tabla interna, la celda Confianza parpadeó y se tiñó de un alarmante color carmesí. El balance no cuadraba. Los 2 días siguientes, Sergei se comportó como de costumbre. Iba al trabajo, sacaba la basura, escuchaba los relatos de Marina sobre lo importante que era respirar con el útero para atraer flujos financieros. Pero por dentro funcionaba en modo auditoría. Observaba. Marina había cambiado. Ya no le regañaba por dejar los calcetines tirados. Ni siquiera le prestaba atención. Su mirada se deslizaba a través de él
dirigiéndose a lo lejos, hacia costas desconocidas. Sonreía constantemente a la pantalla de su smartphone y solo iba al baño con el dispositivo, abriendo el agua a máxima potencia. La oportunidad se presentó el domingo. Marina salió corriendo a una reunión con su mentora de crecimiento personal, olvidando apresuradamente cerrar una pestaña en el portátil de casa. Sergei se sentó en su silla. El polipiel crujió bajo él, como una sentencia. La pantalla brillaba con una fría luz azul. No se sentía como un espía. Se sentía como un gestor de crisis que había llegado para limpiar los escombros de una empresa deficitaria. El chat con la usuaria Svetka Konfetka era el último. ¿Qué? ¿Tu zapatilla de fieltro no sospecha nada?, escribía Sveta. La respuesta de Marina de esta mañana. Svet, ¿qué zapatilla de fieltro ni qué niño muerto? Es como una grapadora vieja, fiable, pesada, pero terriblemente aburrida. Está cogiendo polvo en un rincón y da pena tirarla, pero usarla es un asco. Ya no puedo esperar a Turquía. Arturchik es pura energía cósmica, un torrente de energía pura. ¿Has visto sus últimas stories? Ya lo hemos planeado todo. Sergei releía la frase sobre la grapadora 2 veces. Algo le dio un vuelco en el pecho, como si un pesado palé se hubiera caído de la estantería superior directamente sobre su plexo solar. Una grapadora vieja. Así que eso era. Desplazó hacia arriba. ¿Y cómo vas a resolver lo de Sergei? Te seguirá como una sombra, dándote la lata con las excursiones y el régimen alimenticio. La respuesta de Marina. Ay, por favor, compré en la farmacia esas gotas. ¿Te acuerdas? La cabaña del sueño. Le diré que es un preparado calmante para sus nervios, que siempre está tenso. Le pondré una doble dosis antes de dormir. Dormirá como un tronco. Y yo, a meditar. En la habitación de al lado con Arthur. Más abajo venían emoticonos, guiños, melocotones, berenjenas y fuegos artificiales. Y un enlace al perfil de un tal Arthur, entrenador de conciencia número 1. Sergei hizo clic. Desde la foto, le miraba un tipo lustroso de unos 35 años, con barba de moda, pantalones blancos de lino y una expresión como si acabara de alcanzar el zen y al mismo tiempo hubiera ganado la lotería. Sergei cerró lentamente el portátil. En la habitación reinaba el silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos hasta el colapso total de su logística familiar. Una grapadora. Así que le habían dado de baja. Le habían clasificado como material obsoleto. Pero Sergei no sería jefe de departamento de logística si permitiera que las emociones destruyeran el proceso. Las emociones son un matrimonio. Y con un matrimonio hay que trabajar según las instrucciones. Se levantó, fue a la cocina y abrió el armario superior donde Marina guardaba sus numerosos suplementos y vitaminas. Al fondo, detrás de un bote de colágeno, había un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta, solo con un papel pegado, en el que, con letra de Marina, ponía «Para la tranquilidad». Desenroscó la tapa, la olió. Un olor acre y herbal, a valeriana, a melisa y a alguna química pesada. Un somnífero, potente. Sergei se acercó al lavabo. Un espeso chorro de líquido oscuro se deslizó por el desagüe, dejando una mancha amarillenta en la esmaltada blanca. Abrió el grifo, borrando las pruebas. Luego sacó del frigorífico una botellita de sirope de escaramujo que se compraba para el sistema inmunitario. La consistencia era parecida, el color casi el mismo. Con sumo cuidado, procurando no derramar ni una gota, trasvasó el dulce y totalmente inofensivo sirope a la botellita para la calma. Cerró la tapa. Secó el cristal con una toalla para que no quedaran restos pegajosos. Lo volvió a colocar detrás del bote de colágeno.
Logística, murmuró en la cocina vacía. Es el arte de entregar la carga correcta en el momento preciso. Por la noche, Marina regresó radiante. Devoloteaba por el piso tarareando algo para sí misma, e incluso le dio una palmadita en el hombro a Sergei al pasar. «Necesitas descansar, cariño», gorjeó, mirándole a los ojos con una falsa preocupación. «Estás muy tenso últimamente, absorto en el trabajo. Ya verás cuando vayamos al mar, te cuidaré. Dormirás, comerás fruta». «Sí», asintió Sergei, sin apartar la vista del televisor. «Dormiré hasta el mediodía. Siento que lo necesito». En su cabeza ya se estaba trazando un complejo plan. Mientras Marina se daba una ducha, hizo copias escaneadas de todos sus documentos, pasaportes, seguros, bonos. Los envió a su almacenamiento en la nube. Luego accedió a la aplicación de la aerolínea. Sergei anuló su reserva del vuelo de vuelta, previsto para 10 días después, y compró un billete nuevo, para 24 horas después de la llegada. El aeropuerto los recibió con su bullicio y el aroma a café caro. Marina estaba nerviosa. No paraba de coger el teléfono, revisar mensajes, morderse los labios. Sergei, en cambio, era la personificación de la calma. Empujaba sus maletas con la parsimonia de un rompehielos abriéndose paso entre el hielo. «¿No te has olvidado nuestras vitaminas?», preguntó en el mostrador de facturación, mientras Marina cambiaba los pasaportes de una mano a otra por tercera vez. «¿Qué? Ah, las gotas. No, claro que no. Están en el equipaje de mano, por si te pones nervioso en el avión». «Estoy tranquilo, Marín. Estoy completamente tranquilo». El vuelo transcurrió sin incidentes. Marina rechazó la comida, alegando que estaba depurando su organismo antes de llenarse de energía solar. Sergei, en cambio, se comió con apetito el pollo con arroz. Necesitaba fuerzas. El hotel en Turquía los recibió con un calor sofocante y el brillo deslumbrante del mármol en el vestíbulo. Todo incluido. Un paraíso para quienes desean olvidarse de todo. Mientras Sergei rellenaba los formularios en recepción, se les acercó un hombre. Pantalones blancos de lino, camisa holgada desabrochada hasta 3 botones, dejando al descubierto un pecho bronceado, con un collar de cuentas de madera, barba de moda. El olor a perfume almizclado y pesado golpeó la nariz de Sergei, antes de que el desconocido abriera la boca. Artur. En persona, resultaba aún más caricaturesco que en Instagram. «Vaya, vaya, qué gente», exclamó Artur con una sorpresa fingida, extendiendo los brazos como si quisiera abrazar al mundo entero, y de paso, la cartera de Sergei. «Marina, ¿de verdad eres tú? ¡Qué encuentro! El universo realmente une a las personas adecuadas en lugares de poder». Marina ahogó un grito, llevándose una mano al pecho. Como actriz, era mediocre. «Artur, no puede ser. Serioja conoce a Artur, mi guía en prácticas de respiración. Te lo he contado». Sergei se irguió lentamente, dejando la pluma a un lado. Miró la mano extendida de Artur. Una mano cuidada, suave, de alguien que en su vida había levantado algo más pesado que un teléfono móvil. «Sergei», se presentó, estrechando brevemente la mano flácida. «Encantado, encantado». Artur brillaba como un duro recién pulido. Veo por tu aura que estás cansado, Sergei. Necesitas conectar con la tierra. Este hotel es un lugar estupendo. Yo, por cierto, también estoy de vacaciones. Vivo allí, en la habitación 105. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Y la tuya? La 104, trinó Marina, mirando las tarjetas llave que acababa de entregarle el recepcionista. Vecinos. Serioja, ¿te lo imaginas? Vecinos. Qué asombrosa coincidencia.
comentó Sergei con sequedad. Todo el día transcurrió en una especie de neblina pegajosa. Marina andaba de acá para allá, proponiendo ir a la playa, luego al bar, luego cambiarse de ropa. Claramente, estaba alargando el tiempo hasta la noche. Sergei la seguía dócilmente, fingiendo ser el turista perfecto, un poco tonto. Nadó en la piscina, bebió zumo, asintió cuando Marina hablaba de saltos cuánticos de la conciencia. Pero él veía cómo se miraban. Veía esas miradas rápidas y codiciosas con las que Artur escrutaba a Marina mientras Sergei supuestamente dormitaba bajo la sombrilla. Veía cómo le temblaban los dedos a Marina cuando tecleaba un mensaje bajo la mesa durante la comida. Llegó la noche. El aire se volvió denso y húmedo, impregnado del aroma a jazmín y carne asada. Después de cenar, regresaron a la habitación. Marina se puso inmediatamente manos a la obra. Corrió las gruesas cortinas, encendió solo la lámpara de noche, creando una penumbra íntima. ¿Cansado, mi amor?, preguntó acercándose al neceser. Un poco. El vuelo, el calor, me duele la cabeza. Ya te lo decía yo, necesitas relajarte. Ahora te prepararé un té especial. Con esas gotitas, ¿recuerdas? Son naturales, de hierbas. Te lo bebes y enseguida a dormir. Y mañana te despertarás como nuevo. Desapareció en el baño. Sergei oyó el tintineo de una cucharilla contra un vaso, el sonido de agua corriendo. Su corazón latía regular, pausado, como un metrónomo. Marina regresó portando un vaso con líquido. En su rostro se había congelado una sonrisa, un poco forzada, depredadora. Bebe, cariño, hasta el fondo. Es por tu bien. Sergei cogió el vaso. El líquido olía a escaramujo y un poco a menta. Al parecer, había añadido una bolsita de té para disimular. Miró a su mujer. En sus ojos no había compasión, solo impaciencia. Necesitaba enviarlo al almacén para hacer sitio a un nuevo envío. Gracias, Marín. Eres muy atenta. Acercó el vaso a sus labios y bebió. El sabor dulce y empalagoso del sirope le quemó la garganta. Marina lo miraba, sin pestañear. ¿Y bien? Está muy rico, gracias. Acuéstate ya. Sergei se quitó obedientemente la camiseta, se tumbó en la cama y se cubrió con la sábana. Sí que me está mareando, murmuró, haciendo adrede que la lengua se le trabara un poco. Se me cierran los ojos. Eso es bueno, eso es estupendo, susurró Marina, apagando la lámpara de noche. Duerme, Seriojenka, duerme. La habitación se sumió en la oscuridad. Sergei cerró los ojos, pero todos sus sentidos se agudizaron al límite. Oía a Marina caminar de puntillas por la habitación. El susurro de la tela se estaba cambiando. El clic de un cierre. Un aroma a perfume sutil, casi imperceptible. Ella nunca se perfumaba por la noche. Pasaron 5 minutos. Sergei permaneció inmóvil, intentando respirar profunda y rítmicamente. Marina se acercó a la cama. ¿Serio? Lo llamó suavemente. Silencio. Le dio un suave empujón en el hombro. ¿Serio? ¿Estás dormido? Sergei dejó que su cabeza se moviera sin fuerza sobre la almohada. Un leve sonido de resoplido escapó de su boca, un toque magistral. «Preparado», susurró Marina.
Había triunfo en su voz. Duerme como un tronco. Las hierbas son poderosas. Se apartó de la cama. Ahora se movía más rápido, con más seguridad. El tintineo de los tacones. Tarareaba algo para sí misma, una melodía alegre y despreocupada. Sergei oyó cómo se abría la puerta principal. Una corriente de aire trajo los sonidos del pasillo, risas, música lejana. «Espérame, Arturito, ya voy», ronroneó al vacío. La puerta se cerró. El cerrojo hizo clic. Sergei abrió los ojos. En la oscuridad de la habitación solo brillaba la pequeña luz verde del detector de humo en el techo. No había rastro de somnolencia. La adrenalina burbujeaba en su sangre, exigiendo acción. Se sentó en la cama, apartando la sábana. Miró el reloj. 22:05. El tiempo había empezado a correr. El inventario había terminado. Comenzaba la baja de activos y líquidos. Sergei estaba de pie junto a la barandilla del balcón, aferrándose al frío aluminio. 4º piso. Abajo, en la oscuridad iluminada por focos azules, chapoteaba una piscina, perezosa e indiferente. El aire nocturno era espeso como un pudín y olía a cloro mezclado con flores nocturnas. Solo tenía que superar 1,5 metros. Una distancia ridícula para un adolescente que saltaba por encima de garajes. Pero Sergei tenía 40 años. Sus rodillas recordaban una vieja lesión sufrida descargando palés en 2005, y su espalda, acostumbrada a la silla ergonómica de oficina, se entumecía traidoramente con solo pensar en acrobacias. Un viejo caballo no estropea el surco, susurró para sí mismo, intentando calmar el temblor de sus piernas. Pasó una pierna por encima de la barandilla. La placa de hormigón era rugosa, arañaba la piel. Sergei exhaló, cerró los ojos por un segundo, imaginando que simplemente saltaba sobre un charco, y con un movimiento brusco trasladó su cuerpo al balcón vecino. El aterrizaje no fue tan elegante como en las películas. Resbaló en las baldosas húmedas, casi estampándose contra la puerta de cristal, y exhaló en voz baja, entre dientes, una palabra malsonante que sólo solía usar cuando se caía en las entregas en temporada navideña. El corazón le latía en la garganta, resonando como un tañido fúnebre en sus oídos. La puerta del balcón estaba entreabierta. Claro, el flujo de energía no soporta los espacios cerrados. Sergei se deslizó dentro. La habitación 105 no olía a espiritualidad ni a chakras. Olía a vino barato, a sudor y al dulzón y pesado aroma de la intimidad carnal. Ese olor golpeó a Sergei en el estómago con más fuerza que la vista de la ropa esparcida, pero inmediatamente activó su filtro interno. Ahora no era un marido, era un auditor en un almacén donde se había detectado una gravísima violación de las normas sanitarias. En la habitación reinaba la penumbra, solo rota por una franja de luz del pasillo. Sobre la ancha cama, con las sábanas revueltas en grumos, dormían 2 personas. Marina yacía boca arriba, con los brazos extendidos, y roncaba suavemente. Artur, el gran gurú de la conciencia plena, dormía boca abajo, con la cara enterrada en la almohada, y emitía sonidos parecidos al funcionamiento de un generador diésel defectuoso. El ronquido era formidable. Sergei se quedó quieto, esperando que pasara el ataque de náuseas. Le entraron ganas de encender la luz, gritar, volcar la cama, montar una escena de melodrama barato. Pero eso sería improductivo. Las emociones son un error, y él había venido a hacer un inventario y una baja. Sacó unos guantes de látex gruesos del bolsillo. Se los puso con un suave y seco chasquido. El tiempo había empezado a correr. Sus ojos
Acostumbrados a la oscuridad, escaneaban el espacio. Objeto número 1. El vestido de Marina. De seda, rojo, comprado con dinero del presupuesto familiar para una fiesta de empresa. Estaba tirado en una silla. Sergei lo enrolló en un rollo apretado. Objeto número 2. Los pantalones de Artur. De lino, blancos, ahora parecían papel arrugado. Estaban en el suelo. Allí fueron también. Se movía rápido, en silencio, como una sombra. Sus movimientos estaban perfeccionados por años de trabajo con albaranes y cajas. Nada de prisas. Coger, evaluar, empaquetar. El bolso de Marina. Volcó el contenido sobre la mesa. Pintalabios, espejo, toallitas húmedas. Las toallitas se quedaron. El bolso incautado. La cartera de Artur, abultada, de cuero. Sergei la abrió. Casi no había efectivo, pero sobresalían abanicos de tarjetas de crédito de varios colores. Sergei resopló. Un deudor que vive a crédito. Un clásico. La cartera fue a parar a la pila general. Encontró la maleta de Artur en un rincón. La abrió. Estaba medio vacía. El gurú viajaba ligero. Sergei empezó a meter metódicamente todo lo que encontraba en la habitación. Los zapatos de Marina, las sandalias de Artur, su lencería, esparcida por la alfombra como pétalos de rosas marchitas, sus calzoncillos con un estúpido estampado de dólares. Se quedaron completamente desnudos. Sergei incluso quitó los albornoces que colgaban en el baño y los metió en la maleta. Actuaba como una envasadora al vacío, ni un centímetro cúbico de aire de sobra. Todo fue a la maleta. Su ropa, sus zapatos, sus neceseres, los cargadores. El smartphone de Artur, que estaba en la mesita de noche, también se lo llevó Sergei. El teléfono de Marina se lo guardó en el bolsillo. Cuando la maleta estuvo llena hasta el tope, Sergei cerró la cremallera. La cerradura crujió con esfuerzo, pero cedió. Ahora la logística de envío. Sacó la maleta al pasillo, intentando que las ruedas no hicieran ruido en las juntas de las baldosas. La puerta de la habitación se cerró silenciosamente. Sujetó la lengüeta de la cerradura con una tarjeta. Rodando la carga hasta el cuarto de servicio al final del pasillo, donde las camareras guardaban sus carros y escobas, Sergei descubrió que la puerta no estaba cerrada. La despreocupación del personal es la plaga de cualquier sistema, pero ahora le jugaba a favor. Metió la maleta en el fondo, ocultándola tras cubos de productos químicos. Arrancó una hoja de su blog y, pegándola a la pared, escribió rápidamente con un rotulador. Encontrado en el pasillo. Carga sospechosa. Dejó la nota encima. Volvió a la habitación 105. La tarjeta llave de Marina, que también había retirado con previsión del bolso, emitió un suave pitido. Luz verde. Acceso permitido. Los amantes dormían. Marina se giró de costado, apoyando una pierna sobre el muslo de Artur. La escena era casi pastoral, si no se supiera que en unas pocas horas esa idílica estampa se convertiría en una película de catástrofes. Sergei entró en el cuarto de baño. Allí todavía olía a humedad, del que desprendía su ducha conjunta. En el suelo yacían toallas mojadas. Ahora la segunda fase. Crear una situación de emergencia para desviar la atención. Sergei se agachó frente al bidé. La estructura era estándar, endeble, sujeta con alfileres y con la palabra de un fontanero turco. Sacó de su bolsillo una multiherramienta, pequeña pero funcional, que siempre llevaba consigo. Aflojó la abrazadera de la manguera flexible, solo un poquito. El agua no salpicó, pero empezó a filtrarse en un hilo fino y constante, cayendo sobre el suelo de baldosas. Gota, gota, gota.
El sonido era suave, rítmico. Sergei echó un vistazo alrededor. El desagüe en el suelo, un requisito indispensable para las zonas húmedas. Cogió una de las toallas tiradas, la enrolló firmemente y la empujó dentro del desagüe, aplastándola con el talón. El agua empezó a acumularse, lentamente, inexorablemente. Era una bomba de relojería. En 3 o 4 horas, el nivel del agua alcanzaría el umbral del baño. En 5, se filtraría en la zona de estar, empapando la moqueta. Y para la mañana tendrían su inundación personal, que requeriría la intervención inmediata de la administración y, probablemente, la total responsabilidad financiera de los inquilinos. ¿Qué os parece esta energía del universo?, pensó para sí Sergei. Volvió al dormitorio. Lanzó una última mirada a su mujer. Nada se movió en su pecho, ni dolor ni celos. Solo un vacío frío, como en un almacén tras una descarga completa de mercancía. Salió por el balcón, cerrando la puerta tras de sí, pero sin echar el pestillo. El camino de vuelta a su propio balcón fue más fácil. La adrenalina funcionaba mejor que cualquier bebida energética. En su habitación reinaba un orden impecable. Su mochila estaba hecha antes de la cena. Documentos, billete de vuelta, todo en el bolsillo interior. Sergei se puso una chaqueta ligera, una gorra, y se echó la visera sobre los ojos. Cogió la mochila y salió al pasillo. El vestíbulo del hotel, a las 3 de la madrugada, estaba vacío y resonaba. Detrás del mostrador de recepción, un joven uniformado cabeceaba. Sergei pasó a su lado con el paso seguro de alguien con un vuelo temprano. «¿Check out?», se despabiló el recepcionista, parpadeando con ojos somnolientos. «No, excursión», lanzó Sergei sobre la marcha, sin detenerse. El chico asintió con comprensión y volvió a dejar caer la cabeza sobre el pecho. El taxi, llamado a través de la aplicación, ya esperaba en la puerta. Un Fiat amarillo con un guardabarros abollado. El conductor, un turco con bigote, abrió el maletero en silencio. Sergei se dejó caer en el asiento trasero. El coche arrancó, sus neumáticos susurrando sobre el asfalto. Sergei se giró. Las ventanas del tercer piso, donde se encontraba la habitación 105, estaban oscuras. Pero de repente, como por orden de un director invisible, en una de las ventanas se encendió la luz. Un rectángulo amarillo se recortó bruscamente en la negrura de la noche. Sergei imaginó la escena. Uno de ellos se había despertado, quizás por el sonido del agua goteando, o simplemente había necesitado ir al baño. Se levantó. Pisó descalzo un charco que ya debía haber salido del baño. Encendió la luz y descubrió que la realidad había cambiado. Ropa no había, teléfonos no había, pasaportes no había, solo agua que subía minuto a minuto y desnudez. Sonrió con sorna. La comisura de sus labios se elevó, pero sus ojos permanecieron gélidos. Sacó su teléfono. Abrió el chat de trabajo que Marina usaba para intercambiar imágenes graciosas con él. Tecleó un mensaje. Sus dedos no temblaban. La energía del universo realmente existe. Me llama a casa. Adiós. El trayecto hasta el aeropuerto duró 40 minutos. Durante todo ese tiempo, Sergei observó las luces parpadeantes de los pueblos costeros y pensó que destruir, resulta, es mucho más fácil que construir. 12 años de construcción y una noche para el desmantelamiento. Una eficacia asombrosa. El avión despegó cuando el sol apenas empezaba a teñir el horizonte de rosa.
Sergei miraba por la ventanilla la costa que se alejaba. En algún lugar, abajo, en la habitación, ahora se desarrollaba un drama con elementos de comedia de situación. Agua, policía, histeria en recepción, intentos de taparse con sábanas. Se recostó en el asiento y, por primera vez en 2 días, se relajó. Su ciudad natal lo recibió con una llovizna fina y un cielo gris. El contraste con la soleada Turquía era abismal, pero a Sergei le gustaba. La grisura tranquilizaba. La grisura es el color del hormigón, de la solidez. Tenía una ventaja de exactamente 24 horas, quizás un poco más. Sergei no fue a casa. Primero se dirigió a la oficina de la empresa de transportes con la que solía trabajar por motivos de servicio. «Mihalich, hola», dijo al jefe de la cuadrilla de mozos, un tipo fuerte con manos como mazas. «Tengo un encargo urgente, privado. Pago el doble de tarifa por urgencia y confidencialidad». Mihalich entrecerró los ojos. ¿Algo turbio? «¿Qué va, hombre? Una mudanza. Hay que sacar los activos antes de que llegue la ex». Mihalich se extendió en una sonrisa de comprensión. «Asunto sagrado, Serioga. ¿Cuánto hay que sacar?» 3 habitaciones. Embalaje completo. Sacamos todo lo que no esté clavado. Y lo que esté clavado, lo desclavamos y lo sacamos. 1 hora después, una furgoneta de carga ya estaba aparcada frente a la entrada de su casa. Un bloque de 9 pisos, normal y corriente, en un barrio residencial. Sergei subió al 7º piso. La llave giró como de costumbre. El apartamento lo recibió con silencio y olor a sándalo. En la percha colgaba el abrigo de Marina. En la mesita de noche, un recibo de unas velas. «¿Miau?» salió de la cocina Barsik. Un gato pelirrojo y gordo, el único miembro de la familia que siempre fue honesto en sus deseos, comer y dormir. Sergei se agachó y rascó al gato detrás de la oreja. «Hola, hermano. Prepárate. Nos mudamos». «Mrrr», respondió Barsik con aprobación. Sonó el timbre. Eran los chicos de Mihalich. 4 tipos fornidos con rollos de plástico, cajas de cartón y taladros. «¿Por dónde empezamos, comandante?», preguntó el mayor. Sergei recorrió la sala de estar con la mirada. El televisor enorme, comprado con su prima. El sofá, por el que estuvo pagando un crédito durante 1 año. Las cortinas, que Marina eligió durante 2 meses. El cuadro del árbol del dinero, que ella colgó siguiendo el Feng Shui. Empezamos por la tecnología, luego los muebles. Desmontamos la cocina por completo, incluida la integrada. Quitamos las lámulas. Las cortinas también. El cuadro lo dejamos. El trabajo se puso en marcha. El chirrido del taladro sonaba para Sergei como música. Era el sonido de la purificación. Con cada tornillo que desenroscaba, con cada caja que empaquetaba, sentía cómo el peso de su alma se aligeraba. «¿Y esto qué es?». Uno de los mozos señaló con la cabeza a una pared en el dormitorio. Allí colgaba un enorme corcho, el tablero de los deseos de Marina. Tenía pegadas recortes de revistas, un yate blanco, un fajo de $, un anillo de diamantes, la foto de algún macizo musculoso. Al fijarse, Sergei reconoció a un Arthur retocado con Photoshop. Y, por alguna razón, la Torre Eiffel. Sergei se acercó al tablero. «¿Esto? ¿Acaso importa? Simplemente no lo toques». A las 8 de la tarde, el piso se había transformado. Ya no era un acogedor nido familiar. Era una caja de hormigón
con un cuadro y un tablero de deseos. El eco resonaba por las habitaciones, rebotando en las paredes desnudas, con tacos que sobresalían con aire de abandono. Solo quedaba el colchón en el suelo del dormitorio, viejo, con una mancha de café, que ya iban a tirar hacía un año, y el rascador de Barsik en la esquina. Sergei recorrió las habitaciones vacías. En la cocina, en lugar de los muebles, asomaban las tuberías de suministro de agua y la toma de gas con un tapón. Una sensación extraña. Parecía un desastre, pero se respiraba aquí ahora sorprendentemente fácil. Sergei sacó el teléfono del bolsillo. Ni una sola llamada de Marina. Al parecer, todavía estaban arreglando las cosas con la policía. En cambio, llegó una notificación del banco. Intento de cobro rechazado. Tarjeta bloqueada. Intentaron pagar algo en Turquía. La suma era considerable. Probablemente una multa para el hotel. Transacción rechazada, dijo Sergei en voz alta. Saldo de conciencia insuficiente. Cogió el transportín con un Barsik descontento. Echó una mirada a la entrada vacía. Bueno, adiós, dijo a las paredes. Todos los bienes ya iban de camino a la casa de campo de sus padres, a una casa vieja pero sólida, a 50 kilómetros de la ciudad. Allí había un garaje seco y un espacioso desván. La logística estaba calculada a la perfección. Sergei salió al rellano, cerró la puerta con 2 vueltas. La llave en su mano parecía ahora un trozo de metal inútil. Daba acceso a la nada. Mientras bajaba en el ascensor, imaginó la cara de Marina cuando, superando todos los círculos del infierno burocrático, regresara aquí. Cansada, enfadada, sin dinero, soñando con un baño caliente y su sillón favorito. Abriría la puerta. El ascensor hizo deng, abriéndose en la planta baja. En la calle ya había anochecido. La lluvia se había intensificado. Sergei se subió el cuello de la cazadora, se acercó al transportín con el gato y se adentró en la húmeda frescura de la noche. Por delante estaba el camino a la casa de campo, un té caliente de un viejo termo y silencio. Un silencio real, honesto. La primera etapa del plan estaba completa. Activos retirados, obligaciones anuladas. Solo quedaba cerrar el periodo de informes. Y el encuentro con el contraparte era inevitable. Pero ahora las condiciones las dictaba él. 3 días. Exactamente 3 días. 72 horas y 40 minutos necesitó Marina para volver del paraíso convertido en infierno a su puerto seguro. El puerto la recibió no con fanfarrias, sino con una lluvia fina y desagradable, y un taxista enfadado que, durante todo el trayecto, refunfuñaba sobre los atascos y el tipo de cambio del dólar. Marina parecía como si la hubieran masticado y escupido. El pelo, que no había visto shampoo en 2 días, estaba recogido en un moño apretado y grasiento. En su rostro, desprovisto de la habitual capa de maquillaje, se marcaban las huellas del cansancio y la rabia. En lugar de las marcas de lujo, que habían quedado como rehenes en un hotel turco, llevaba vaqueros y una camiseta estirada. Arthur había desaparecido ya en el aeropuerto de Antalya. Tan pronto como se hizo evidente que la cartera, en la persona de Marina, se había cerrado por recuento, el gran gurú de la consciencia se disolvió entre la multitud, sin siquiera despedirse. Marina vio cómo intentaba ligar con una señora corpulenta, con pulseras de oro en el mostrador de facturación. Las ratas huyen del barco primero, llevándose consigo los restos de su autoestima. Se encontraba ante la puerta de su piso. Las manos le temblaban tanto que la llave no daba en la cerradura.
En su cabeza daba vueltas un discurso furioso. Estaba dispuesta a montar un escándalo a Sergei, del que reventarían los cristales. Le acusaría de maltrato, de robo, de inhumanidad. ¿Cómo se atrevió a dejarla desnuda en un país extranjero? Finalmente, la cerradura cedió. Marina empujó la puerta, cogió una buena bocanada de aire para su grito inicial y se atragantó con él. Silencio. No solo ausencia de sonido, sino un vacío sordo y resonante, como solo ocurre en las casas de nueva construcción antes de ser habitadas. Marina dio un paso adelante. Sus tacones resonaron con fuerza sobre el laminado. La entrada estaba vacía. Había desaparecido el espejo de cuerpo entero en el que se hacía selfies cada mañana. La zapatera se había esfumado. Incluso la alfombrilla de la puerta había desaparecido. —¿Serioja? Su voz se quebró en un chillido, rebotó en las paredes desnudas y volvió a ella como un eco asustado. Se lanzó a la sala de estar, vacía. Las paredes, descoloridas en algunos sitios donde habían colgado cuadros y el televisor, la miraban con reproche. Solo colgaba el cuadro del árbol del dinero. En el suelo yacían unas pocas grapas y una bola de polvo. La cocina. Ni mesa, ni sillas, ni la querida cafetera. De la pared asomaban con aire de abandono las tuberías, tapadas con obturadores. Marina entró corriendo en el dormitorio. Allí, en medio de la habitación vacía, yacía el viejo colchón hundido y el tablero de los deseos. Al lado estaba el cuenco vacío del gato, y nada más. Ni cortinas, ni visillos, ni siquiera una lámpara de araña. Del techo colgaba un portalámpara solitario con una bombilla de Illich. Las piernas le fallaron. Marina se dejó caer sobre el colchón, abrazándose a sí misma. Era más terrible que cualquier escándalo. Sergei no se había ido simplemente. Había borrado su vida. Había anulado 12 años de matrimonio como una transacción errónea. Llamaron a la puerta. El timbre sonó escandalosamente agudo en aquella caja de hormigón. Marina se sobresaltó. Sergei había vuelto, se había arrepentido. Saltó, corrió hacia la puerta y la abrió de par en par. En el umbral estaba Sveta, su mejor amiga. Pero Sveta parecía como si acabara de bajar del ring tras una dura pelea. Ojos rojos, rímel corrido, en las manos una botella de vino empezada. —Svetochka —exhaló Marina, lanzándose hacia ella—. No te imaginas lo que ha hecho ese desgraciado. Se lo ha llevado todo. Él. Svetlana la apartó, con dureza, bruscamente, tanto que Marina se golpeó el hombro contra el marco de la puerta. —Cállate —sisió Svetlana. Olía a alcohol y a odio. Simplemente cállate. —¿Qué te pasa? —se extrañó Marina. Svetlana entró, miró la vivienda vacía y sonrió con malicia. —¿Qué? ¿También te han dejado a cero? Pues te lo mereces. —Svetlana, ¿de qué hablas? Necesito ayuda. No tengo nada para vivir, nada para dormir. —¿Y yo sí? —gritó Svetlana, y su voz se quebró en un ataque de histeria. Paska ha pedido el divorcio esta mañana. Tu bendito, tu aburrido grapadora seguiosa, le ha pasado todo, toda nuestra correspondencia, sobre el desafío, sobre la apuesta, sobre cómo llamaba yo al mío cajero automático. Paska me ha echado, me ha bloqueado las tarjetas y me ha puesto en la calle con una sola maleta. Marina se llevó la mano a la boca. No puede ser. Sergei no es así. ¿Que no es así?
Svetlana se abalanzó sobre ella, señalándola con el dedo en el pecho. «Tú me animaste. Vamos a divertirnos. Vamos a ver quién es más rápida. Fue tu idea. Yo vivía bien, lo tenía todo. Y ahora estoy en la calle por tus fantasías». «No sabía que esto iba a pasar», balbuceó Marina. «Eres tonta, Marina. Simplemente eres una tonta llena de sí misma que se ha creído lo del éxito a toda costa. Y me has arrastrado contigo. No quiero volver a verte». Svetlana se dio la vuelta, soltó un hípido sonoro y salió, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que se desprendió yeso del techo. Marina se quedó sola. Se deslizó por la pared hasta el suelo, directamente sobre el laminado desnudo. Le rugía el estómago de hambre, y en su cabeza solo resonaba un pensamiento. El balance no solo no cuadraba, la empresa había quebrado. El otoño de ese año había llegado temprano, pero seco. En la vieja casa de campo, a 50 kilómetros de la ciudad, el aire era tan transparente y vibrante que mareaba al principio. Sergei estaba subido a una escalera, aislando el porche. El trabajo avanzaba con soltura. Las manos, desacostumbradas al esfuerzo físico tras años de oficina, al principio le dolían, pero ahora se sentían agradablemente pesadas. Había adelgazado 5 kilos, se había bronceado, y en sus ojos, en lugar de la habitual fatiga, brillaba una calma serena. Allí, entre viejos manzanos y el olor a resina de pino, la logística de la vida era simple y clara. Por la mañana, limpiar el patio, cortar leña, calentar la estufa. Por la tarde, trabajo a distancia y reparaciones en casa. Por la noche, té con tomillo y silencio. Barsik, más delgado y curtido tras su vida en libertad, estaba sentado en la barandilla del porche, observando perezosamente a un herrerillo. El teléfono, que estaba sobre el banco de trabajo, vibró. Sergei se quitó el guante de trabajo y miró la pantalla. Marina. Era la 5ª llamada de la semana. Al principio la había amenazado con juicios. Gritaba sobre la división de bienes, sobre daños morales. Sergei guardaba silencio. Luego llegaron las llamadas con súplicas. «Seriochechka, no tengo nada que comer. Mi madre me insiste. Lo he comprendido todo». Pulsó aceptar. «Sí», dijo con calma. «Sergei, tenemos que vernos». La voz de Marina era apagada, desprovista de sus antiguas vibraciones. «Necesito que firmes los papeles para el juicio. Tú querías esto, ¿verdad?» «Yo quería honestidad, Marina, pero firmaremos los papeles. Mañana a las 7 de la tarde. Cafetería Orión». «De acuerdo, iré». Al día siguiente, Sergei llegó a la ciudad. Se puso unos vaqueros y un jersey nuevo de punto grueso. Nada de trajes. Un traje es el uniforme del pasado. En la cafetería olía a canela y a granos tostados. Marina ya estaba sentada en una mesa de la esquina. Sergei apenas la reconoció. Había envejecido unos 5 años. Bajo sus ojos se habían formado unas ojeras que ni siquiera una gruesa capa de polvos podía disimular. Las caras pestañas postizas se le habían caído por partes, creando un efecto de calvicie. Se retorcía nerviosamente una servilleta entre las manos, desgarrándola en pequeños trozos. Sergei se sentó enfrente. Un camarero se acercó de inmediato. «Té verde, por favor. Una tetera grande», pidió Sergei. «Y para mí solo agua», dijo Marina en voz baja. «Tráigale a la dama un latte y un pastel.
corrigió Sergei. La universidad invita. Marina levantó la vista hacia él. En sus ojos nadaba una esperanza, patética y pegajosa. Serioch, te ves bien, fresco. Gracias. El aire fresco es bueno para los chakras. Sacó los documentos de una carpeta. Divorcio de mutuo acuerdo. No tengo reclamaciones patrimoniales. Firma. Puso la pluma sobre los papeles. Marina no cogió la pluma. De repente, posó su mano sobre la de él. Sus dedos estaban fríos y húmedos. Seriocha, escucha. No nos apresuremos. Me equivoqué. ¿A quién no le pasa? Me confundí. Me dejé influenciar. Ese Arthur es un estafador. Me ha comido el coco. Yo te quiero. Llevamos 12 años juntos. No se puede borrar todo por un solo error. Te perdonaré esta escapada al hotel. De verdad que sí. Vuelve, ¿vale? Empezaremos de nuevo. Borraré Instagram. Te prepararé borscht. Sergei, con delicadeza pero firmeza, retiró la mano. No le dolía. No sentía nada. La miraba como a un yogur caducado. No se podía consumir, pero tampoco sentía rabia. Simplemente había pasado su fecha. Los errores, Marina, dijo con calma, son cuando te equivocas en una cifra en la albarán. Lo que tú hiciste, eso es traición. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una hoja de papel doblada en 4. La desplegó sobre la mesa. Era una tabla de Excel. Mira, he cuadrado el debe y el haber del último año. Marina se quedó mirando las cifras, sin entender nada. Fila 42. Curso de apertura de la feminidad. 15.000. Fila 50. Viaje a un seminario. 20.000. Fila 68. Consultas personales con coach. 50.000. En total, has gastado casi 300.000 del presupuesto familiar en tu Arthur y sus tonterías durante el año. Mientras yo he llevado la misma chaqueta 3 temporadas. Sergei, pero eso son inversiones en mí misma, exclamó ella con su viejo hábito. Buenas inversiones has hecho, Marina, la interrumpió, y un sonido metálico resonó en su voz. Espero que ya te estén dando dividendos. Se hizo el silencio en la cafetería. Se oía el funcionamiento de la máquina de café detrás de la barra. Marina se encogió, pareciendo aún más pequeña. Eres una persona terrible, Sergei, susurró. Eres un seco. Tienes una calculadora en lugar de un corazón. Sí, ni siquiera tengo un mapa de deseos. Le acercó los papeles. Firma, o tendremos que repartir las deudas. Tu crédito para la mejora energética, que cogiste a escondidas hace un mes, también se repartirá si no llegamos a un acuerdo. Marina agarró el bolígrafo. Su firma salió torcida, temblorosa. ¿Ya está? Tiró el bolígrafo sobre la mesa. ¿Contento? Completamente. Sergei recogió los papeles y los guardó en una carpeta. El camarero trajo el pedido. Come, Marín. El universo te está haciendo regalos. Se levantó y dejó sobre la mesa un billete que cubría la cuenta con creces. Esto es para el camarero, dijo al despedirse. No para ti. Salió del café a la fresca tarde, inhalando profundamente el olor a hojas caídas y gases de escape. Se sentía como alguien que por fin se había quitado de encima una mochila llena de piedras. Pasó un año. El invierno de ese año fue nevado, de los de verdad, como en la infancia. Los montones de nieve cubrieron el pueblo de veraneo con gorros blancos, convirtiéndolo en una estampa de postal navideña. La casa de Sergei había cambiado.
ya no era una simple casa de veraneo vieja, sino una cabaña sólida y cálida. El porche estaba acristalado y un acogedor humo se enroscaba en la chimenea. Dentro olía a madera, a mandarinas y a perro. El perro, llamado Bublik, una criatura peluda de raza indefinida que Sergei recogió en la carretera en primavera, yacía junto a la chimenea, moviendo una pata en sueños. Barsik, que toleraba con condescendencia la compañía de aquel despropósito, dormitaba en la balda superior de una estantería. Sergei estaba sentado en una mecedora. Sobre sus rodillas descansaba un libro, una novela de papel de verdad, no una hoja de cálculo. En la cocina tintineó la vajilla. «Seriosh, ¿quieres té de menta o de limón?», se oyó la voz de Lena. Lena era maestra de primaria en la escuela del pueblo. Una mujer corriente, con manos cálidas y chispas en los ojos. No visualizaba deseos, no respiraba con el útero, ni intentaba mejorar a Sergei. Simplemente horneaba unas tartas de col espectaculares, y podía pasarse horas escuchando sus disquisiciones sobre cadenas logísticas, interesándose sinceramente por los detalles. «¡Con limón, Len!», gritó Sergei. «Y tráete unas galletas». La vida había cogido carril, un carril correcto, fiable. Sergei seguía trabajando en logística, pero ahora había pasado a un horario de 2 días en la oficina y 3 en casa. Había aprendido a distinguir las huellas de liebre en la nieve y sabía cómo injertar manzanos correctamente. Y en algún lugar, en la ciudad sofocante, en un pequeño apartamento de una sola habitación en las afueras, transcurría una vida completamente distinta. Marina vivía con su madre. Tuvieron que vender su piso de 3 habitaciones en el centro para saldar deudas y pagar créditos. Durante ese año, no había conseguido invertir lo suficiente en sí misma como para que su tablero de deseos funcionara. El dinero seguía sin atraerse hacia ella. Por eso, ahora trabajaba como dependienta en una tienda de perfumería. Todo el día de pie, sonriendo a los clientes, ofreciendo el aroma del éxito a mujeres que tenían ese éxito real, no visualizado. El negocio multinivel tampoco había funcionado. Las amigas se habían dispersado. Sveta, aquella misma, se había alcoholizado y ahora vivía con un camionero. Arthur, según los rumores, intentó estafar a la hija de un importante empresario, por lo que fue apaleado y ahora se escondía en algún lugar del extranjero cercano. Marina recordaba a menudo aquella noche en el hotel. Recordaba el té que le dio a Sergei. Recordaba su convicción de que era más lista que nadie. Ahora, sentada por las tardes en la cocina bajo el murmullo de la televisión y las reprimendas de su madre, comprendía. El universo realmente lo devuelve todo, solo que no con dinero, sino con lecciones. En el porche de la casa de Sergei reinaba el silencio. Salió a respirar el aire gélido, sosteniendo una taza de té caliente. Lena estaba a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. «¡Qué bonito!», dijo en voz baja, mirando las estrellas. «Sí, clarísimo, según el horario», sonrió Sergei, abrazándola con el brazo libre. Su teléfono, apoyado en la barandilla, emitió un breve pitido. Una notificación de una red social. Sergei entraba rara vez, pero no había borrado la cuenta. La necesitaba para trabajar. Cogió el smartphone. La pantalla se iluminó en la oscuridad. El usuario, Marina, ha dado me gusta a tu foto. Era una foto que había subido el día anterior. Él, Lena y Bublik delante de un bosque nevado. Felices, sonrojados, auténticos. Sergei miró el pequeño avatar. Allí estaba Marina, muy retocada con Photoshop, intentando parecer misteriosa. Debajo de la foto había una firma. A veces hay que perderlo todo para encontrarse.
abierta a nuevas propuestas. Sonrió. Ni rastro de enfado, ni de regocijo, simplemente indiferencia ante el spam. ¿Quién es?, preguntó Lena. Nada, un poco de spam, respondió Sergei. Su dedo se detuvo sobre la pantalla. Un solo movimiento, preciso, medido. Bloquear usuario. ¿Está seguro? Sí. La pantalla se apagó. Sergei guardó el teléfono en el bolsillo y se giró hacia Lena. Vamos adentro, se enfría el té. Entraron en el calor y la puerta se cerró tras ellos herméticamente, aislando el frío, el pasado y los errores ajenos. El balance, por fin, cuadraba a la perfección.